siempre nos han hablado... ¿Qué digo? Buenas, hoy vengo a hacer un vídeo del estilo al que hice de las mujeres con nombre masculino. Y bueno, es un tema que me enseñó una amiga, Anabel, del blog Bostezos de Moon, pero que ese blog ya no existe. Y me enseñó ella un vídeo de un proyecto que se llamaba La Sin Sombrero y me gustó mucho. Aquí os dejaré en el pensadero todos los enlaces relacionados con el tema de la sin sombrero y todo eso. Y se trata de las mujeres de la generación del 27. A lo largo de todo este tiempo, en lengua y literatura, siempre nos han enseñado el tema de la generación del 27, pero siempre nos han hablado de los hombres, como por ejemplo Luis Cernuda, o Rafael Alberti, o Lorca, pero nunca nos han hablado de esas mujeres que también estaban en esa generación, pero que, bueno, no sé si por ser mujeres, o yo digo que sí, que es por ser mujeres, no nos la han incluido nunca, como por ejemplo María Zambrano, o Josefina de la Torre, Rosa Chacel, Concha Méndez, bueno... Son varias mujeres que pertenecen a la generación del 27, pero que nunca nos han contado quiénes eran ni nos la han mencionado a veces. Quizá os suene más el nombre de María Zambrano, pero levemente. Quiero hacer varios vídeos hablando de estas mujeres porque, bueno, no os voy a meter todo en un vídeo para que os aburráis, porque sé que este no es un vídeo en el que hablo de literatura juvenil, no os estoy reseñando un libro, bueno, o tampoco estoy haciendo un book tag, os estoy hablando de literatura y de mujeres, así que probablemente este vídeo no os interese, contrariamente a lo que a mí me gustaría. Así que quiero repartir a estas mujeres en varios vídeos y en este primero os voy a hablar de tres. Voy a empezar hablando de María Zambrano. Era una ensayista, una filósofa que nació en Málaga, cuya obra no fue reconocida hasta el siglo XX. En 1930 publicó su primera obra, Nuevo del Liberalismo, y en 1931 se hizo profesora auxiliar de la Cátedra de Metafísica en la Unidad Central. También colaboró en revistas como Revistas de Occidente, Cruz y Raya, hasta que tuvo que exiliarse a La Habana. Pero cuando estalló la Guerra Civil, en 1936, María Zambrano vuelve a España. ¿Por qué os he dicho antes que quizá María Zambrano puede que os sonara? Pues porque en 2011 Galaxia, Gutenberg o Círculo de Lectores empezó a publicar sus obras a finales de 2011. Así que quizás por ahí es posible que os suene un poquito más esta autora. La siguiente de la que os quiero hablar es Josefina de la Torre. Era una mujer muy polifacética, puesto que era cantante, era novelista, era poetisa y era actriz. A los 8 años, en 1915, ya empezó a escribir sus primeros poemas y a los 13 empezó a colaborar escribiendo publicaciones para algunas revistas. Fue gracias a su hermano Claudio que se inició en la literatura y en 1927 crea un teatro llamado el Teatro Mínimo que dirige su hermano. En 1930 publica Poemas en la Isla y mucho más tarde, en 1968, escribió Marzo Incompleto, que era un libro de poemas. Pero en medio de esas dos épocas, en 1937, un año después de que empezara la guerra, publicó la novela Ideal. Actuó en varias películas, en la primera creo que se llamaba Primer Amor, y en 1954 publica Memorias de una estrella, publicó también una novela más, que no me acuerdo cuál era, y empieza a centrarse otra vez en su carrera como actriz, más bien en el teatro, más centrada en el teatro. En el 2000, por fin, reconocieron su obra y la nombraron miembro de honor de la Academia Canaria de la Lengua. De la última que quiero hablaros, y no por ello menos importante, mucho cuidado, es de Ernestina de Champurcín, que, bueno, tengo que decir que esta mujer era una feminista porque se implicó mucho en el tema de que las mujeres pudiesen dar su opinión o tuviesen voz en el tema cultural y social de la época. Esta poetisa nació en Vitoria, en una familia acomodada, su padre era abogado, su madre no me acuerdo lo que era, pero era una familia muy tradicional. Tan tradicional que, a pesar de que tuvo una educación muy cuidada, su padre se negó a que ella fuese a la universidad. La madre pues la apoyaba e incluso se ofreció a ir con ella a la universidad, porque entonces las menores de edad no podían ir solas o algo de eso, pero incluso con el ofrecimiento de la madre, el padre se negó a que su hija estudiase en la universidad. Ernestina de Champurcín era una niña que creció con Víctor Hugo, con Valle Inclán, con muchos autores clásicos muy conocidos ahora, pero le tenía especial cariño a Juan Ramón Jiménez. En su juventud escribió bastante, escribió muchos poemas, pero por lo que se ve pues no le gustaban, quería enfocar su literatura de otra forma y lo destruyó todo. ¿Por qué?
Ya cuando llegamos a 1923 publica sus poemas en revistas como por ejemplo La Libertad, creo que era un periódico progresista de la España de la época. Y como os estaba contando, en el 1926 se involucra mucho en el Liceo un club femenino, que bueno, lo que hacían era intentar concienciar a las mujeres para que estuviesen unidas, para que pudiesen involucrarse en los temas sociales y culturales de la época. A partir de 1927 comienza a publicar en el periódico El Heraldo de Madrid y un año después publica su primer libro, Ahora. En el 31 publica La voz en el viento y en el 36 publica Cántico inútil. A pesar de todo lo que publicó y todo lo que escribió, su única novela publicada fue antes del alzamiento nacional y se tituló La casa de enfrente. Pero como todas las personas que en la época de la guerra y eso pensaban diferentes al régimen que había, pues tuvo que exiliarse y volvió por fin en el año 1972. No fue un regreso fácil, fue un poco duro para ella y por eso lo dejó todo reflejado en su obra Primer exilio, que se publicó o se escribió en el 1978. Hay muchas más autoras escondidas en la sombra que son sin sombrero, como decía este proyecto, porque no eran hombres, no estaban reconocidas o no tenían el valor que realmente tienen. Así que como os he contado, voy a hacer, aparte de este, un par de vídeos más en el que os terminaré de hablar de las demás mujeres y espero que de verdad os guste muchísimo, que os guste la idea esta y que si, como siempre os digo, si he cometido algún error, que lo siento mucho, yo no soy historiadora, no soy filóloga hispánica ni nada por el estilo. Todo esto son datos que recopilo pues tanto de Wikipedia o de otras páginas que ofrecen la biografía de estas mujeres. Es difícil encontrar mucha información de estas mujeres en comparación, por ejemplo, con buscar información de Federico García Lorca o Valle Inclán o no sé, o Juan Ramón Jiménez o cualquier escritor que sea hombre. Yo no es que vaya a hacer un cambio radical, pero bueno, esto es un canal humilde, lo sé, somos poquitos, no llegamos a los 2000 todavía, espero llegar pronto, pero quiero compartirlo con vosotros, quiero que vosotros también sepáis un poquito de esto, quiero que por favor, cuanta más gente se entere, mejor. Así que ya está, hoy lo vamos a dejar aquí y espero que os guste muchísimo, 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 que os resulte interesante, aunque quizás sea más tostón que un book tag, porque reconozco que esto no es tan ligero como es la otra clase de vídeos. Pero bueno, como he dicho, espero que os haya gustado muchísimo, muchísimo, que os haya resultado interesante. Me despido ya como siempre, dándoos las gracias por estar ahí, por verme y que nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao, chao!